Concevistas, vamos a hacer entonces el video acerca de la ciudad de Caracas como espacio de contradicciones. Vamos a hablar primero de Caracas como el espacio histórico. Caracas como un espacio histórico está llena de varias, varios intentos acerca de tratar de ir descubriendo lo que la naturaleza encerraba y lo que las culturas propiamente autóctonas americanas tenían dentro de una diversidad y una cultura de por sí fuertemente enfrentada a cualquier irrupción de dominio externo que pudiese amenazar su mundo. En este momento vamos a ver que la ciudad de Caracas era difícil, estamos hablando de momento, estamos hablando del siglo XV, más bien el XVI, porque el XV en realidad cuando ya los españoles tienen contacto con Venezuela, que es el año 1498, ya estábamos ya hablando del tercer viaje de Cristóbal Colón, cuando por las costas de Macuro se refiere a Venezuela como la tierra de gracia. Bueno, sin tratar de extenderme tanto en la parte general, solamente digo que los intentos cartográficos de Venezuela fueron tardíos. El primer intento de cartografía de la ciudad de Caracas data de la época del gobernador Juan de Pimentel, estamos hablando de 1578, ya finales del siglo XVI. Nosotros, la ciudad de Caracas, para poder ver en qué momento va siendo el eje central, la ruta de penetración, vamos a ver que es posterior a la fundación de las primeras ciudades de tierra firme. Las cuadraturas iniciales de la ciudad de Caracas, esas cuadraturas llamadas dameros, se le encarga a Juan de Henares, según las referencias históricas de los cronistas, 4 cuadras al norte, 4 cuadras al sur, al este y al oeste. Entonces, en el centro de la ciudad de Caracas se establece una dinámica en la cual la Plaza Mayor figura como mercado, donde en torno al mercado central se van fundando las diferentes instituciones de la ciudad de Caracas, hasta que en 1777 se crea la Capitanía General de Venezuela uniendo todas estas provincias. Pero en Caracas no solamente se concentra en la parte urbana, arquitectónica, en esta fundación. Hay que ver que la ciudad de Caracas no era solamente la fundación de la parte de las cuadraturas de estas primeras casas, la parte colonial, era en integración con toda la provincia, y la provincia entonces conformaba los fértiles valles de Aragua, conformaban la parte de los altos mirandinos, de las costas inclusive del estado Miranda, formaban parte de la provincia de Caracas. En ese momento la ciudad de Caracas no era solamente la parte metropolitana, administrativamente la provincia de Caracas integraba el estado Guárico con su riqueza agrícola y pecuaria, integraba el estado Aragua con todo lo que eran los valles de ahí del parte del Consejo, San Mateo, La Victoria, las poblaciones de Chuao, toda la parte que tiene que ver con estas haciendas de cacao que iban llegando desde todas estas bahías, estos pueblos inclusive que solamente eran penetrados a través de botes que tenían una vocación de plantaciones. Las unidades productivas más importantes eran las plantaciones. Entonces, volviendo a la ciudad de Caracas, estaba integrada a las unidades productivas, a las plantaciones, a los valles fértiles, a las costas, a todo lo que significaba esta producción agrícola que le iba dando forma a la ciudad de Caracas, porque los terratenientes o los propietarios, para hablar entonces de la propiedad privada en ese momento, que conformaban la dirección representativa pues desde el punto de vista económico en Venezuela, estaban asentados en la ciudad de Caracas, y así la forma opulenta de esa arquitectura barroca, de aquella visión de las casas y de las familias y de los apellidos propios de los fundadores en la ciudad de Caracas van teniendo presencia junto con el desarrollo arquitectónico, urbanístico en el centro de la ciudad de Caracas. Asimismo, la esquina de Sociedad, la esquina de Gradillas, la esquina del Conde, hablando del Conde de San Javier en una de esas esquinas, va hablando acerca de la ubicación de esa nobleza criolla que estaba asentándose entonces. Luego, en la ciudad de Caracas se va integrando no solamente como una ciudad que tiene una distribución solamente de habitamiento o de poblamiento, o solamente desde el punto de vista urbanístico para vivir en ella, sino que estaba integrada económicamente como un centro político, como un centro donde el poder, la distribución social, las actividades económicas de peso dentro del país estaban interrelacionadas con la ciudad de Caracas. Entonces, si nosotros vamos a abordar ya la parte que tiene que ver con el espacio económico de Venezuela, vamos a ir viendo cómo todas estas actividades, unas y otras, van teniendo presencia
y van dándole forma a la ciudad unida dentro de la parte social. Ya estuve hablando cómo los pobladores se iban asentando en función de su rango nobiliario, de la repartición de esas riquezas entonces que estaba dándose en el momento de la colonia, y de las empresas y de los adelantados que iban haciendo las empresas de conquista, pero también la división social que va estableciendo la ciudad en función de las clases. Acuérdense que bueno, en los tiempos de la colonia la división social estaba dada por castas, hablando de razas. En realidad en la sociología contemporánea no hablaríamos de razas, sino de etnias, es decir, de cultura, porque la única raza que se asume en la actualidad desde el punto de vista antropológico es la raza humana. Sin embargo, en ese tiempo el tema de si eras blanco, si eras negro, si eras indio, si eras mestizo, cuarterón, quinterón, tercerón, toda esta visión en los tiempos contemporáneos absurda, racista, significaba parte de la división en los rangos de nobleza y en la posibilidad de acceder a la educación, en la posibilidad de ascender socialmente. Entonces Caracas de alguna manera se fue estableciendo en una realidad en la cual la parte urbana, la parte citadina, la parte cosmopolita tenía convivencia con la parte de la Venezuela marginada, con la parte de los pueblos de negros, con los pueblos de indios, y asimismo la repartición inclusive de las parroquias que iba dándose tenía, bueno, la mayor parte de la nobleza centrada en la parte del centro de Caracas, con la catedral de Caracas donde se iba a bautizar, donde iban a registrarse y casarse, inclusive enterrarse, como está el Museo Sacro todavía en estos momentos, la mayor parte de la nobleza de Caracas, y hacia otros templos exteriores se iba ubicando gente que ya estaba alineada a otros sectores sociales. En realidad, nosotros podemos ir viendo cómo la ciudad de Caracas va integrándose como una ciudad de contrastes desde el punto de vista social también. Y esto va dando consigo en los tiempos contemporáneos lo que vendría siendo el espacio social de la ciudad de Caracas. Esto, sobre todo con Marcos Pérez Jiménez, crea esas grandes urbanizaciones, que era primero la urbanización 2 de diciembre, luego 23 de enero. Son urbanizaciones populares que van estableciendo una visión integrada dentro del eje arquitectónico de Caracas. Otra inflexión reciente se va dando con las nuevas urbanizaciones populares que introduce la revolución bolivariana dentro del siglo XXI, va estableciendo un complejo arquitectónico, urbanístico más complejo, inclusive en contradicciones con las actividades que se pueden dar en el espacio que estaba en ese momento en uso. En el caso, por ejemplo, de la urbanización Ciudad Tiuna, que es un fuerte militar, hay urbanizaciones nuevas, Ciudad Tiuna. Allí entonces vemos una situación de contraste. En la parte central de la ciudad de Caracas, la avenida Bolívar, que tenía un fin pues, que extendía lo que era la visión urbanística del Parque de los Caobos y todo ese corredor que desde la parte de lo que era el Parque del Calvario y toda la parte central de Caracas fue estableciéndose como un gran corredor dentro de un pasaje con visión natural de lo que era el esparcimiento propio del caraqueño. Se fue dando el contraste, ubicando nuevas urbanizaciones, y así mismo en el centro de Caracas se fueron dando este tipo de contrastes que fueron dando lugar a la conformación actual de Caracas desde hace unos 20 años hacia acá. Basta con alzar la dirección de la mirada, basta con tener contacto con lo que es su parte cultural para poder darnos cuenta que cada barriada, cada parroquia, cada urbanización tiene su propia historia, tiene su dinamismo, tiene sus cultores, tiene sus artistas, tiene sus historiadores, los cronistas parroquiales. En cada casa parroquial pueden darte referencias acerca de la evolución paulatina de cada urbanización, de cada sector, con una identidad. Hablar de Sarría, hablar de San Agustín, hablar de lo que será el 23 de enero, lo que será Catia, lo que será Petare, lo que serán todas estas urbanizaciones populares propiamente del Valle, etcétera, tienen su propia expresión, identidad y su propia integración y dinamismo que se va transmitiendo en ese collage de realidades dentro de la ciudad de Caracas. Nos vemos.